Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Es una bendición, un privilegio poder nuevamente reunirnos presencialmente. Y también quiero en esta mañana enviar un saludo cordial a todos los amigos, tanto aquí nacionalmente como internacionalmente, que nos están observando por medio de las redes sociales. Así es que agradecidos con el Señor por este tiempo. Y bueno, en esta mañana vamos a celebrar, nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar con la palabra del Señor. Así es que en esta mañana yo le invito a usted, por favor, para que usted abra su Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das. Y gracias, Señor, porque hoy podemos proclamar tu santo nombre, Señor. Reconocer, Señor, que tú eres el creador de los cielos y la tierra, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios altísimo, el único Dios verdadero, al cual en esta mañana adoramos y proclamamos su santo nombre. En esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios tome el control en esta mañana. Sabe, ahí donde está usted también, ahí en su casa, donde está usted observando esta transmisión, que sea el Espíritu Santo, la presencia divina, la presencia del Señor ahí ministrando tu vida. Yo declaro en esta mañana un tiempo de rompimiento, un tiempo de cambio, un tiempo de renovación, un tiempo de transformación, donde el poder de Dios, donde la unción del Santo de Israel ministrando, tocando tu vida ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias en esta hora y te pido que tu Espíritu, Señor, me dé las palabras indicadas para poder, Señor, transmitir tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, yo he titulado este mensaje, La gracia de Dios. Y como lo acabamos de leer en este versículo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y qué lindo lo que es verdaderamente el amor de Dios, porque dice también la palabra en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos. Y dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, mi amado hermano, sea salvo, para que no se pierda, ¿sabe? Para que tenga vida eterna. Y qué lindo es el Señor, amados. Ahora, la gracia de Dios. Quiero definir en esta mañana el término gracia. Y la gracia, amados, la gracia de Dios significa el favor inmerecido de Dios para con el hombre. ¿Sabe? Porque nosotros no merecíamos, ni por nuestros méritos, ni por nuestros esfuerzos, no merecíamos el perdón, no merecíamos la gracia de Dios. Pero a Dios le ha placido, ¿sabe? Amarnos. Dios nos ha amado, amados, y con un amor inagotable. Somos su pueblo escogido. ¿Saben? Nos escogió, nos llamó, aún desde antes de la creación del mundo, ya Dios había pensado en nosotros. Nos había predestinado para este tiempo. Pero hoy el hombre necesita la gracia de Dios, es decir, necesita a Cristo en su corazón. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando del don de Dios,
del favor de Dios, del beneficio de Dios. Vamos a ver en esta mañana 4 puntos, así muy básicos, acerca de la gracia de Dios. Número 1, Dios muestra su bondad y gracia con el pueblo de Israel. Podríamos preguntarnos hoy, qué tremendo lo que es el amor, lo que es la gracia verdaderamente de Dios. Escogió a un pueblo, lo eligió, y un pueblo que sus acciones, su comportamiento, mi amado hermano, siempre fue rebelarse contra Dios. Desde el momento que ellos salen de Egipto y empiezan la travesía, el pueblo comienza a quejarse. Aún Dios manifestándose, revelándose con milagros, con prodigios, aún así el pueblo murmuraba, aún así el pueblo se quejaba. 40 años en el desierto, el Señor los introduce a la tierra que fluye leche y miel que les había prometido, y aún así, mis amados hermanos, de generación en generación, desde el tiempo de los jueces, los reyes y hasta el día de hoy, amados, el pueblo se ha rebelado. ¿Sabe? Dios los perdonaba y nuevamente volvían a caer en pecado. Dios permitía que los enemigos vinieran y los conquistaran, oprimían al pueblo de Israel. Pero amados, nuevamente el pueblo se humillaba, pedía perdón, Dios los perdonaba, los libertaba y nuevamente caían en ese círculo. ¡Qué tremendo! Amados, ¿se le parecerá a usted ese comportamiento y esa actitud del tiempo antiguo del pueblo de Israel a la iglesia de nuestro tiempo? Donde muchas veces venimos a la iglesia, declaramos y nos declaramos cristianos, hijos de Dios, lavados y redimidos en la sangre del Cordero de Dios, pero amados, muchas veces la iglesia vive de altibajos, momentos en que estamos ahí porque hemos desobedecido, porque hemos pecado, y cuando estamos hasta aquí, que sentimos la soga en nuestro cuello, ahí es cuando nos humillamos, ahí es cuando clamamos al Señor. Pero nuevamente el Señor nos perdona, nos limpia, nos liberta, y nuevamente muchas veces las personas vuelven a caer en el mismo ciclo. Amado, no puede ser así. Si el Señor nos libertó verdaderamente. Dios no miente en su palabra, pero aún así, escuche esto, en el Antiguo Testamento Dios mostró su gracia al pueblo de Israel. Y le voy a decir algo, mostró su gracia y los introdujo a la tierra de Canaán por 2 cosas muy importantes. Por el juramento que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque Dios le había dado la promesa a ellos de que les entregaría esa tierra. Entonces, por eso fue que Dios los introdujo. Pero no fue por los méritos de ellos. No, fue porque verdaderamente Dios los amó. Y el segundo punto fue por la impiedad de esas naciones, de las naciones paganas, que Dios permitió, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra de Canaán. ¿Sabe? Y quiero leer en esta mañana un pasaje, y quiero que vaya conmigo por favor al Salmo 130. Aún el salmista, mi amado hermano, celebró la gracia de Dios. Pudo contemplar su gracia, aun cuando no lo merecía. ¿Sabe? Nosotros, aún nosotros mismos, no lo merecíamos.
pero a Él le plació llamarlo a usted, escogerlo a usted, para ser su hijo, redimirlo a usted, darle vida eterna a usted. Ahora, vea lo que dice el salmista aquí. Salmo 130, versículo 3. Y dice aquí el pasaje. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: Señor, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, oiga qué interesante esto, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Ninguno de nosotros, porque la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos fallamos, todos erramos. Y como dice el salmista aquí, si tú llevaras, oh Dios, un registro de cada día, cada minuto, cada hora, de tal vez nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Imagínate, mi amado hermano, ¿quién podría sobrevivir? Ninguno de nosotros. Porque todos fallamos, erramos. Pero amados, la gracia de Dios no es para que usted ande en libertinaje. No, es para que verdaderamente le podamos tener temor a Dios, para que verdaderamente podamos volvernos a Él, para que verdaderamente, mi amado hermano, podamos caminar en integridad, en rectitud, delante de la presencia del Señor, apartarnos de todo aquello que es pecado. Y dice aquí el versículo: si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón. Sabe, aun cuando éramos enemigos, Dios mostró su amor con usted, conmigo, amándonos aún a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. Pero el Señor día con día te ofrece el perdón, su gracia, su misericordia. Amados, y muchas veces el hombre lo que hace es alejarse de Dios, y Dios anda detrás del hombre, dándole la oportunidad para que se arrepienta, para que cambie. Pero qué lindo es el amor de Dios. Qué regalo más maravilloso, la gracia de Dios para con todos los hombres, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Versículo 4: pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte, para que haya verdaderamente temor en nuestras vidas. Y dice, y continúa el versículo y dice: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Versículo 7, estoy leyendo el 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Y dice el versículo 8: Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Iglesia del Señor, pueblo del Señor, esa palabra del salmista hoy también es para usted y para mí, para que usted pueda hacer esa palabra suya en esta mañana. ¿Sabe? Su gracia, la gracia de Dios, el perdón de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Usted, si está ahí en su casa, en el lugar donde está usted, ahí escuchando este mensaje, que hoy usted pueda recibir revelación de lo alto, que hoy usted pueda arrepentirse, volverse al Señor, al Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Hoy es un día de una nueva oportunidad que Dios le da a usted, me da a mí,
para que yo pueda renunciar a mi vida antigua y comenzar a vivir una vida en el Señor, con el temor de Dios. Qué linda es la palabra del Señor. Amado, Él te va a redimir de toda clase de pecado, de lo que tú has hecho. No importa lo que usted ha hecho, si se ha revolcado en la inmundicia, en lo más sucio, pero déjame decirte que el Señor te saca de ahí, te limpia, te redime, te perdona tus pecados, te da vida eterna. Y déjame decirte que eso lo hace únicamente porque te ama con un amor inagotable, dice la palabra del Señor. Qué lindo es el Señor, cómo manifestó el Señor su gracia, su bondad, mi amado hermano, con el pueblo de Israel. Pero de la misma manera, hoy el Señor muestra su gracia con cada uno de nosotros. El amor de Dios es inagotable, Dios nos ama. Pero déjame decirte algo, tenemos un Dios que es un Dios celoso y nos anhela celosamente. Por eso, amados, tenemos que guardarnos nuestras acciones, nuestro comportamiento, la manera de vivir. ¿Cómo estás hoy viviendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tu cuerpo? ¿O vives una vida falsa? Muestras una forma, un estilo de vida, pero llevas una doble vida. Cuando estamos reunidos como iglesia, nos vemos como corderitos, como palomas. Pero cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, cuando andamos en lugares que nadie nos conoce, ¿cómo se comporta usted? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es verdaderamente su manera de vivir? Porque muchas veces hay gente que vive una doble vida, una doble personalidad. Amados, hoy es un tiempo para reflexionar. Hoy es un tiempo para meditar en el Señor y poder, amados, recibir verdaderamente que usted se pueda comprometer con el Señor, porque la gracia de Dios está para todos los hombres. Punto número 2. La gracia vino por Jesucristo. ¿Saben? El Padre envió a su Hijo y Él vino a este mundo para rescatarnos, para perdonarnos por medio de ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 15. Y se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero sígame usted ahí con la versión que usted tiene. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Sabe? Y ese hombre fue Jesús, fue Jesucristo, que vino a pagar el precio. Es decir, lo que usted y yo merecíamos, Él vino gratuitamente, se ofreció a morir en esa cruz por el perdón suyo y el perdón mío. Gloria al Señor. Amado, una gracia inmerecida, maravillosa de parte de Dios para el ser humano. ¿Sabe? Y hoy mucha gente se aleja de Dios. Hoy mucha gente no quiere nada con Dios, ya sea por las circunstancias X de cada persona, por lo que piensa, por lo que cree, por lo que está haciendo. Es más, hay gente, mi amado hermano, que dice: es que a mí nadie me manda, es que yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que me da la gana. Amados, la gente que tiene esa actitud y tiene ese pensamiento
le voy a decir una cosa, no va a llegar a ningún lado. Su vida va a ser un caos. ¿Sabe por qué? Porque el independizarse de Dios, el no querer absolutamente someterse a la autoridad divina, mi amado, eso llevará a esa persona a vivir una vida de ruina, de miseria, de muerte, de destrucción. Por eso nosotros, amados, tenemos que someternos a Dios, depender siempre del Dios Todopoderoso. Y déjame decirte que si nos sometemos a Dios, le obedecemos a Él, déjame decirte que el Señor, mi amado hermano, nos va a retribuir. Él va a estar con nosotros, Él nos va a cuidar, nos va a guardar. Su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad estará con cada uno de nosotros. Punto número 3. En la cruz resplandece la gracia salvadora. Y déjame decirte algo. El amor de Dios consiste en que, siendo nosotros pecadores, desobedientes, rebeldes, aún así Él nos amó primero. ¿Qué hubiera pasado si Dios se hubiera esperado para ver cuándo José cambia, cuándo Carmen decide seguirlo a Él? ¿Qué hubiera pasado? Nunca, porque no lo hubieran seguido. Pero amado, Él dio el primer paso y nos amó y entregó a su Hijo unigénito. Pero fue preciso, oiga, que Cristo, que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario para poder expiar a través de su sangre preciosa, limpiarnos a nosotros de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor por esa bendición, amados, que usted tiene, que yo tengo. ¿Sabe? Y lo que usted hoy está recibiendo, amados, el propósito de Dios es alcanzar a todos. Y cada uno de nosotros somos encargados como servidores, como colaboradores, como siervos de Dios, de poder transmitir esta palabra, el evangelio de salvación. Ahora, dice acá, y quiero que usted vaya conmigo por favor ahí a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición, es decir, un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Y efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Es decir, ese fue el precio que Él tuvo que pagar por usted y por mí. Punto número 4. La gracia se recibe por fe. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un regalo. Fue por pura gracia. Es decir, usted no tiene que hacer absolutamente nada, porque no lo merecíamos. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe? No es por nuestros méritos, por los esfuerzos, humanamente hablando, de cada uno de nosotros. No, esto el Señor lo hizo gratuitamente. Ahí donde está usted observando, tal vez ahí en su casa,
Mi amado hermano, es gratuito, es el regalo de Dios, es el don de Dios, es el favor, es el beneficio de Dios. Amados, pero mucha gente no valora el regalo de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando a uno le regalan algo, tal vez no lo cuida o lo valora como debería ser. Pero si a usted le cuesta algo, ¿verdad? Y tiene que pagar, usted le va a tener más cuidado. Pero déjame decirte algo, la salvación usted no la puede descuidar. No la descuide, porque oiga, la salvación es gratuita, es el regalo de Dios, el favor inmerecido, porque usted y yo no lo merecíamos. En Romanos 4:16 dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. La gracia de Dios se recibe por fe, porque tenemos que creer. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces usted tiene que creer, usted tiene que tener esa seguridad, usted tiene que tener esa confianza, usted tiene que tener esa esperanza, esa convicción de que es real, que es verdadero. ¿Sabe? Usted tiene que tener convicción de que el Señor pagó el precio por usted, que lo salvó, que lo perdonó, que lo limpió, que le ha dado vida eterna. Pero usted tiene que venir a Cristo. Dice la Biblia en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabe? El don, el regalo, el beneficio de parte de Dios para usted y por mí. Dice la Biblia que por Dios tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 5:1 y versículo 2. Vaya ahí por favor conmigo a la escritura. Este capítulo 5, el versículo 1 y 2, subráyelo ahí, estúdielo, léalo. Vea qué lindo lo que dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted tiene que tener confianza, usted tiene que tener fe para recibir esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, por la fe, amados, tenemos entrada a esa gracia, a esa bondad del Señor. Dice: en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, estamos firmes. Se necesita, hermano, tener un buen cimiento, un buen fundamento, conocer la palabra, mantenerse firme. Sabe que esos vientos de doctrina, falsas enseñanzas, falsas cosas que puedan venir, amado, que eso no lo mueva a usted a renunciar a la verdadera fe en el Señor. Y déjame decirte algo. Dice la Biblia en San Juan 3, capítulo 36. Una de las cosas que usted tiene que hacer, mi amado hermano, es mantenerse en la sana doctrina, creer en la gracia de Dios para con todos los hombres. Usted tiene que creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Dice la Biblia que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Es decir, Él es el mediador, no hay nadie más. Y escuche lo que dice San Juan 3, capítulo 36. El que cree en el Hijo, dice que tiene
la vida eterna. Es decir, usted tiene que creer, tiene que tener fe. Dice, pero el que rehúsa creer, vea lo que sucede, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado, usted no tiene que andar buscando absolutamente nada, ni a nadie más, porque es Cristo. Esa es la gracia de Dios dada a los hombres, el regalo. Dios nos lo dio como un regalo, como un don para todos los hombres, para que llegáramos al conocimiento de la verdad, para ser salvos, para tener vida eterna. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué debo de hacer yo para recibir esa gracia? Si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, déjame decirte que ya recibió la gracia, lo aceptó. Creo que los que estamos hoy aquí hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, pero la pregunta aquí es, ¿cómo ha sido nuestra manera de vivir? ¿O nos hemos conformado simplemente porque muchas veces escuchamos a personas decir, bueno, es que estamos en el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que se nos antoja? Déjame decirte que la gracia de Dios no es para que usted ande en libertinaje, no es para que usted ande en una vida de pecado. Al contrario, es para temerle a Dios y para caminar en una vida de santidad delante de la presencia del Señor. Así, sencillo. Que tenemos pruebas, sí hay pruebas. Que hay debilidades, sí hay debilidades. Pero déjame decirte que Él, Jesús, dice la Biblia que fue tentado en todo y Él no pecó. Pero Él es poderoso, amados, para ayudarnos a nosotros. Usted no está solo, yo no estoy solo. Tengo la ayuda del Padre, tengo la ayuda de Jesús y tengo la ayuda del Espíritu Santo. Amado, uno va al frente, uno va atrás y uno va a la retaguardia, pero estamos cubiertos. Dice la Biblia que Él es escudo alrededor nuestro. La plenitud del Dios Todopoderoso está sobre tu vida y está sobre mi vida. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos en medio de una situación, le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame, socorro, Señor, ayúdame. Y déjame decirte que Él va a estar ahí para ayudarte, para fortalecerte. Él va a estar ahí. Amado, qué lindo es el Señor. ¿Saben? En esta mañana, para concluir, déjame decirte que lo único que usted tiene que hacer es aceptarlo, pero aceptarlo con humildad, dándole gracias al Señor y diciéndole al Señor, gracias porque pensaste en mí. Gracias, Señor, porque me escogiste, porque me llamaste. Gracias, Señor, porque me alcanzaste. ¿Dónde estaría mi vida? ¿Dónde estaría hoy si tú no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo hoy si no te hubiera conocido? Pregúntese, amado, en esta mañana, ¿cómo sería su vida? ¿Dónde andaría usted? ¿Qué andaría haciendo? Tal vez revolcándose en el pecado, en la inmundicia, en la suciedad. Pero hoy el Señor te ha escogido, te ha llamado, y la gracia de Dios está sobre tu vida en esta mañana. Así es que en esta mañana vamos a orar. Y ahí donde está usted, sabe, yo no sé en esta mañana cómo está tu vida, pero quiero hacer un llamado en esta mañana. Primeramente a aquellas personas que no han recibido la gracia de Dios, que no tienen a Jesús
como su Señor y Salvador, que no lo han recibido, no lo han aceptado en su corazón. Pero también quiero orar también por aquellas personas que tal vez se habían alejado de Dios, tal vez estaban un poco descarriados, alejados de Dios, pero que hoy pueden tomar la buena decisión y tienen la oportunidad del Señor de reconciliarse con Él en esta mañana. ¿Sabe? Ahí donde está usted, ahí en su casa. Si usted está escuchando este mensaje, esta palabra, déjame decirte que hoy es la mañana para que usted tome la mejor decisión de su vida. Que usted hoy pueda abrir su corazón y recibir al dador de la vida, que es el Cristo de la gloria. ¿Sabe? Y yo le voy a invitar a usted en esta mañana para que hoy usted pueda orar conmigo y recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y ore conmigo en esta mañana y dígale: Padre, en esta mañana yo me arrepiento de todas mis faltas, de todos mis pecados. Reconozco que he fallado, reconozco que soy un pecador, pero en esta mañana he escuchado que solo por medio de ti, oh Señor, puedo alcanzar el perdón, puedo alcanzar la vida eterna. Señor, en esta mañana yo me arrepiento de mis faltas, de mis pecados, y reconozco el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. En esta mañana yo lo acepto, yo lo reconozco. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú vengas a mi vida. Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y te pido en esta mañana para que tu Santo Espíritu me selle en esta mañana. Señor, gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por este regalo. Gracias, Señor, porque me das vida eterna, me das salvación. En esta mañana te doy gracias en el nombre de Jesús. Ahora, y si tú tienes que reconciliarte en esta mañana, dígale al Señor: Señor, perdóname porque te he fallado, porque te he dejado, Señor, te he hecho un lado, me he independizado de ti, Señor, pero nada bueno he recibido ahí afuera. Pero en esta mañana, Señor, yo me vuelvo a ti, yo me reconcilio contigo en esta mañana. Señor, gracias, Señor, y una vez más, Señor, perdóname, límpiame, lávame, Señor, en tu sangre preciosa. Sabe, en esta mañana recibe de parte de Dios el perdón, su gracia, su misericordia, su paz, la comunión del Dios Altísimo en esta mañana sobre tu vida. Sabe, esta es una mañana de rompimiento, es una mañana de arrepentimiento, es una mañana donde el Señor está ahí tratando con tu vida. Sabe, ahí donde tú estás, deja que el Señor te ministre en esta mañana. Dígale: Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, guíame. Espíritu de Dios, manifiéstate, revélate, Señor, en mi vida. Sabe, yo declaro en esta mañana una mañana de rompimiento, una mañana de restauración, una mañana de liberación en el nombre de Jesús. Padre, hoy se rompen cadenas, hoy quebrantamos toda influencia maligna, toda obra del enemigo se quebranta en el nombre de Jesús. Toda ceguera espiritual, todo desánimo, todo desaliento, toda ceguera, toda frialdad espiritual se quebranta hoy en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora mismo libertad sobre tu vida. Sabe, ahí está el Señor ministrando, ahí está el Señor tocando tu vida, ahí está el Espíritu de Dios tocándote, ministrando tu vida en el nombre de Jesús. Sabe, tienes que creerlo por fe, tienes que creerlo en esta mañana, que esta mañana, sabe, es la mañana tuya, es la mañana en que el Señor está trayendo libertad sobre tu vida. Sabe, el Señor hoy te está fortaleciendo, el Señor está ahí renovando tus fuerzas, ahí está el Señor levantándote, ahí está el Señor tratando contigo en esta mañana. Dígale al Señor: Señor, aún las cosas que están aún dentro de mí, cosas que no te agradan, Señor, ayúdame, fortaléceme. Hoy renuncio a todo aquello. Dígaselo al Señor en esta mañana: hoy renuncio a todo aquello que no te agrada.
Sabe, tal vez acciones, malos hábitos, cosas pecaminosas, ilícitas que tal vez tú estás haciendo, que tú sabes que no agradan al Señor. En esta mañana renuncia a ellos en el nombre de Jesús. Sabes, si hay cargas ahí en tu vida, entrégale las cargas al Señor en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.